Hay algo muy curioso en la última página de todos los libros que leemos, y es que solo es el final. Si te pones a pensarlo, la última página nunca te cuenta la historia completa del personaje principal de la historia. No sabes por todo lo que tuvo que pasar, sus aventuras, sus miedos, sus fracasos, sus éxitos, o las proezas que tuvo que hacer para matar al dragón y salvar a la princesa. La última página solo te dice en dónde acabó todo. Así que la invitación de este episodio hoy es que escribas una historia tan interesante que cuando leas la última página siempre quieras saber el cuento completo. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos. Hola amigos de Con Doble N y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de la radio y la televisión. Siento que ya llevo 7 siglos sin echar el chisme con ustedes desde aquí. Estamos viéndonos más en TikTok y en Instagram que en el podcast. Y la razón número uno es que las historias pasadas que salieron en los últimos 4 episodios del podcast tenían que salir a la luz porque no hay manera en el mundo de que si eres como yo, una persona que vive poniéndose objetivos y metas o soñando con muchísimas cosas para materializar o para hacer, no pudieses o quisieses o te interesara saber la historia detrás de The Flounder y de Pico Pico. Porque si pudiese yo resumir esos 2 episodios en una frase, la frase es como si. Las dos, o bueno, las tres, porque en Pico Pico son socias, nos contaron el cómo sí salieron sus proyectos adelante, por más de que su historia no se veía tan prometedora. Literal, es cómo sí voy a poder matar a este dragón, por más grande, pavoroso y terrorífico se viera. Y las tres terminaron siendo las heroínas de sus propias historias. Y eso es algo que a nosotros nos debe de inspirar muchísimo porque sea cual sea tu objetivo, sea cual sea tu meta, sea cual sea tu proyecto, sea cual sea tu sueño o hacia dónde quieres llegar, siempre nos vamos a estar encontrando con estos dragones que no nos van a dejar pasar. Y es nuestra chamba, como el personaje principal de nuestra historia, convertirnos en ese héroe, en esa heroína que nos ayude a pasar al siguiente nivel. Y sus dos historias, esas dos historias, son un claro ejemplo de eso, de un cómo sí puedo pasar por más que tú me digas que no. Pero hoy no vamos a platicar sobre eso. Nada más te quería hacer una recapitulación, porque si no los has escuchado, este es el momento en el que pones pausa y te vas a hacer como en Netflix un binge watch, pero aquí es un binge listen de los últimos 4 episodios para que sepas de qué estamos hablando. Hoy venimos a echar el chisme, como hace rato no lo hacemos. Hoy vengo a contarte una historia muy curiosa que me recordó mi mamá ahorita que estuve en Mérida, que de hecho siento que ya estoy más en Mérida que en la Ciudad de México en estos últimos episodios, pero mi mamá estuvo platicando conmigo un poquito sobre cómo nació, cómo surgió y cómo ha estado creciendo y desarrollándose con doble N. Y me recordó que hasta hace, ¿qué les digo? El podcast ya lleva 3 años, casi 4, hasta hace 5 años, Ana con doble N era horrible para mí. O sea, horrible decirles con doble N era el villano de mi historia. Y me acuerdo perfecto porque cuando tenía yo que decirle mi nombre a alguien, siempre me refería a, es Ana con doble N. Y ya sé, o sea, mi mamá se puso creativa cuando nací y decidió complicarnos la vida a todos, incluidos los boletos de avión, porque, fun fact, esa edad tengo. Mis boletos de avión al principio eran impresos. Y si tu boleto de avión no estaba con tu nombre igualito que en tu pasaporte, que en tu INE, que en tu acta de nacimiento, no te podías subir al avión. Y ese doble N era muy, muy, muy importante. Pero Ana con doble N tuvo un tiempo en el cual, en lugar de ser el personaje principal de esto que están escuchando, era el villano. Era eso que me daba pena decir, era eso que quería esconder o que quería ocultar, era eso que no de manera directa, porque no te voy a decir ocultaba mi nombre, para nada. De hecho, también la historia cuenta que mi mamá quería que yo me llamara Ana Laura, pegadito, ¿ok? Como si fuera un mismo nombre, tipo Mari Carmen, en vez de María del Carmen, así, Ana Laura. Y yo me enfoqué en que la banda me llamara Ana, porque a mí me gustaba mucho Ana, pero a mi mamá no. Y aquí es un gran recordatorio de cómo las cosas que planeas no siempre salen como quieres. ¿Verdad, mamá? Pero hubo su época en la que llamaban a mi casa y decían, tía, está Ana. Y mi mamá decía, aquí no vive ninguna Ana.
Aquí vive Ana Laura y de hecho creo que una de mis mejores amigas, Caro, ha de tener recuerdos de Vietnam, de tener que decirle a mi mamá Ana Laura en vez de Ana para que mi mamá no la regañe. Al final de cuentas, Laura Medina tuvo que claudicar y Ana con doble N ahora es la marca que rige esta voz que estás escuchando, pero hubo su momento en el que no, hubo su momento en el que Ana y de hecho con doble N fueron los villanos de nuestras historias. Y creo que eso nos pasa un poquito a todos y eso es de lo que vengo a platicar hoy de una manera muy, muy personal y muy mía, no tan planificada, no tan redactada y no tan creada para un micrófono. Porque a veces siento que son estos episodios los que salen más crudos o los que salen más desde adentro, a aquellos que conectan más. Y no porque quiera yo crear una comunidad, sino porque yo me he encontrado muchas veces en esa situación en la que me gustaría saber si alguien más está pasando por lo mismo que yo y sentirme un poquito en relación con alguien y decir, ok, no estoy solo, no estoy sola. Creo que si tal persona está pudiendo hacerlo, yo voy a encontrar las maneras para hacerlo, ¿no? Y regresamos a ese como sí de Pico Pico y de The Flauner. Si alguien más ya encontró el como sí, ahora pues nada más me queda a mí quitarme la excusa y empezar a encontrar un como sí, adueñarme de mi historia, de cómo sí sentirme parte de mí, de cómo sí ser una conmigo misma. Y tratando de escribir este episodio me salieron varias cosas de la cabeza, entre ellas que tengo 3 heridas de la infancia. No son heridas de la infancia como tal, pero me gusta decirlo así. O bueno, son 3 recuerdos de guerra, recuerdos de Vietnam, que son frases que siempre que alguien me dice o siempre que algo pasa, me hacen ruido, me hacen sentirme mal, me dan ñañaritas, me dan roña. Y la primera es un no que no. Eh, y de hecho el no que no fue lo primero que me dijeron cuando salió el nombre de este podcast. Cuando con doble N sale a la luz, muchas de las personas me dijeron, no que no te gustaba el con doble N, no que no es que. Y en cierta manera, cuando alguien viene a cuestionar lo que haces, y nos pasa a todos, como que puedes reaccionar de diferentes formas. Y la manera en la que yo, Ana con doble N, reacciono es cuestionarme a mí. ¿Será que sí tomé la mejor decisión? ¿Será que esto de verdad es lo que quiero? ¿Será que estoy yendo por el camino correcto? ¿Será que soy lo suficientemente inteligente como para seguir escribiendo esto? ¿Será que tengo el suficiente talento? ¿Será que alguien más va a pensar diferente? ¿Será que no debió de haber sido Ada con doble N? O sea, toda mi vida me dije que Ana con doble N no me gustaba. Toda mi vida le tuve esta como medio tirria al con doble N. Y cuando decidí adueñarme de él, cuando decidí pasar ese dragón, porque este es uno de mis 3 dragones, me di cuenta lo liberador que es cuando te empiezas a adueñar de ti, cuando te empiezas a ver al espejo y tomas la decisión consciente de hacerte uno contigo mismo, de, como hemos dicho muchas veces en Instagram y en TikTok, de adueñarnos de nuestra historia, cuando empezamos a escribirla como si nosotros fuéramos el creador o el escritor de esa novela tan fantástica que nos encanta leer, ¿no? O sea, básicamente me paré frente al espejo y dije, el día de hoy, yo soy la J.K. Rowling de este Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿ok? Pero siempre hay otro villano dentro de tu historia. Y creo que lo podemos ver, de hecho, vamos a centrarnos en Harry Potter, que es una de mis historias fantásticas favoritas y la historia que me hizo amar leer y la lectura. Y es que en cada libro siempre se presenta un villano diferente, o eso pensamos. Y mi primer villano es ese no que no. Mi segundo villano es, porque no te voy a decir que ya lo logré vencer, es el tan famoso, mírala, ahora sí usa, ahora se pone, ahora sí come, ahora hace, ahora prueba, ahora escucha. Y me da mucha roña ese mírala, porque ese villano se enfrenta a mí todos los días. Siempre hay alguien que viene a cuestionar una nueva decisión que tomes. Siempre va a haber alguien que va a venir a hacerte dudar otra vez de pequeños cambios o pequeñas evoluciones. Siempre va a venir alguien o algo, inclusive tú mismo o misma en tu cabeza, que va a venir a cuestionarte esta vuelta a la derecha en la rotonda que el Google Maps te dijo que tomaras cuando tú pensabas que tenías que seguir derecho. Este Voldemort, por así decirlo,
no se ha ido. Este Voldemort sale muchísimo. Cuando uso joyería, que normalmente no uso joyería y de repente alguien viene y mírala, ahora sí, hay aretito, hay collarcito, y tú dices, ok. Mírala cuando aceptas un error que tuviste. Ah, ahora sí te das cuenta, ahora sí piensas. Mírala cuando decides hablar de un tema que no habías querido hablar. Mírala cuando decides irte de un lugar donde pensaste que no ibas a irte nunca. Mírala cuando decides quedarte de un lugar, en un lugar que habías dicho que te ibas a ir. Y mi tercer Voldemort es mi voz. El tercer Voldemort es el pararme frente al espejo y decirme, siempre me han dicho que no soy. Entonces no soy esto. Decido que no voy a hacer esto. Actúo desde no soy y me compro ese no soy. Y me paro en esta idea de que no soy capaz de cambiar de ideas. Me paro en esta vida, en esta historia, en este cuento, en este camino amarillo hacia Oz, del alguien me dijo que no. Así que no. No eres lo suficientemente bonita, no eres lo suficientemente fashion, no eres lo suficientemente elocuente, no escribes lo suficientemente bien, no hablas lo suficientemente profundo, no eres lo suficientemente paciente, no eres lo suficientemente tolerante, no eres lo suficientemente buena onda, no eres lo suficientemente decidida, no eres, y así existen muchos no eres. Y esos no eres, decidí comprármelos en algún momento. Momentos que regresan. No te voy a decir que he logrado pasarlo todo, pero son momentos en los que te sientas frente al espejo y son esas primeras frases que te dicen, que te dices o que te dicen tus voces internas, las que cambian por completo la manera en la que te mueves durante el día. Lo derecha que pones tu espalda, lo plantados que están tus hombros, las decisiones que tomas y que recurres, la historia que te cuentas, la persona que eres y la aventura que vives. Ahora, también soy una fiel creyente de que la diferencia entre una historia de esperanza y desesperanza es la manera en la que cuentas la historia del mismo hecho. Así que si hoy me paro aquí y te cuestiono y te pregunto desde mis recuerdos de Vietnam, ¿qué historia te estás contando el día de hoy? ¿Qué me vas a responder? ¿Una historia de esperanza o una de desesperanza? ¿Una en la que eres Harry Potter o una en la que eres Victor Crumb, que de repente tiene su aparición, pero tampoco fue tan relevante, solo porque decidió ser el primer novio de Hermione? Fuera de eso, Victor Crumb, ¿quién? O esta historia en la que eres parte de la obra de la escuela, del cierre del curso, por supuesto que sí, pero decidiste ser el árbol número 3, aquel que solo adorna la escenografía y no brilla de ninguna u otra forma. ¿Cuál es la diferencia que vas a empezar a decirte y a contarte a partir de ahora dentro de la historia que vives todos los días? Porque hay que ser honestos. Vivimos nuestra historia todos los días. Caminamos nuestra historia todos los días. Construimos nuestra historia todos los días. Lo que hace la diferencia es desde qué punto contamos esa historia. Desde el Árbol 3, desde Victor Crumb, desde Harry Potter, desde Alicia en el País de las Maravillas. ¿O la cuentas como si fueras el narrador externo? ¿O tomaste la decisión consciente de entregarle ese poder a alguien más para que cuente una historia que observas desde la banca de atrás? Después de pensarlo muchísimo y hacer lo que más me gusta hacer, que es escribir, después de regresar en el tiempo, porque estamos en mayo y hace una semana se cumplió, bueno, se cumplieron, quiero decir, 9 años, pero la verdad es que 9 años desde el último blog que escribí, y escribí 3, entonces podrían ser unos 10, 12 años. Pero 9 años desde mi último blog, desde la última vez que decidí adueñarme de mis historias, pero sobre todo de compartirlas y hacerlas parte de una narrativa que muy probablemente resonaba con alguien más. 9 años de experimentar a ver, escribes bien, pero tampoco tanto. 9 años de experimentar está precioso lo que dices, pero creo que estás compartiendo de más. 9 años de que las letras, la prosa, el verso, los párrafos, las oraciones, los puntos, las comas y los puntos y comas fueran parte de mi terapia y se hicieran mis mejores amigos.
Y después de hacer eso, ¿qué es lo que mejor sé hacer? Saqué unos pasos para empezar a adueñarnos de nuestra historia. Porque sí llegó un día en el que me paré frente al espejo y me di cuenta de lo mal que me hablaba, de la pésima historia que me estaba contando, del cuento que estaba yo escribiendo desde el árbol número 3, desde lo mucho que me empecé a limitar a mí misma por aquellos 3 Voldemorts de los que te conté antes, que de hecho se me olvidó decirte, pero te quiero decir algo muy importante. Pueden ser 3 villanos diferentes, si quieres verlo así, pero lo único que hace diferente a ese villano es la máscara que tiene puesta. Si te pones a pensarlo en Harry Potter, todos y cada uno de los villanos que aparecieron libro tras libro eran Voldemort de una u otra forma, directa o indirectamente. Hasta que al final, Harry decide hacerse dueño de su historia y enfrentarse al verdadero y único Voldemort que hay. El caso es que, dejando a un lado todo este rollo de volverte el Harry Potter de tu historia, vamos a platicar de estos pasos o de estas maneras que yo encontré para volver a adueñarme de mi propia historia. Estas maneras en las que poco a poco empiezo a regresar a ser el personaje principal, a retomar y a tomar el control de mi narrativa y a tomar decisiones de las cuales probablemente no me sienta orgullosa en algún punto y muy probablemente sí, pero que de todas voy a poder construir este muñequito de plastilina que poco a poco va a empezar a crecer, a caminar, a moverse y a hablar. Y la primera manera, y es mi favorita, pero al mismo tiempo es la que me constituye como la líder sindical número 1 en mi grupo de amigas, es hacerte las preguntas correctas, pero sobre todo responderte de manera 100% honesta. Pausa comercial. Si estás manejando, este no es el momento para que te pongas a analizar tu vida, ¿ok? Tienes que estar pendiente del tráfico y de todo lo que tienes enfrente. Pero pon una pausa mental y recuerda que tienes que regresar a esto. Y si no estás manejando, saca pluma y papel, porque este es el momento en el que vamos a empezar a platicar tú y yo sobre cómo volver a adueñarnos de nuestra historia. Y así, cada vez que sientas que empiezas a perder el hilo de tu narrativa, la vuelvas a tomar. Así que recapitulamos. Paso número 1, hazte las preguntas correctas, pero sobre todo, respóndete de manera 100% honesta. ¿Por qué esto tiene que ver con ser la líder sindical número 1 de mi grupo de amigas y de mi familia? Bueno, no, de mi familia soy la número 2, mi tía Taide siempre existirá. Hay que cuestionarlo todo, todo. Y no es que tengas un problema con la autoridad. Es que lo que sabes, lo que no sabes, lo que crees que sabes, lo que aprendiste, lo que te enseñaron, lo que imitaste o te robaste, no necesariamente van con la persona que eres hoy. Entonces empieza a cuestionártelo todo. Todo eso, lo que sabes, lo que no, lo que crees, lo que aprendes, lo que enseñas, lo que imitas y lo que robas. Y una vez que lo empieces a cuestionar, una vez que puedas hacer una lista de todas esas creencias, de todos esos aprendizajes, de todas esas enseñanzas y experiencias, siéntate con cada una de ellas, pues. Enfréntalas, velas a la cara, ponles nombre, apellido, color de ojos, color de pelo y cuestiónate si eso sigue en sintonía con quién eres hoy. ¿Alimenta, nutre y construye a la persona que eres hoy? Yo lo hago en forma de lista porque soy la niña de las listas, me encanta hacerlo en forma de lista y luego ponerle colorcitos para determinar qué de todo esto sé, no sé, creo que sé, aprendí, me enseñaron, imité o me robé. Y de ahí empiezo a preguntarme, ok, esta creencia de que no me he visto bien, ¿me la enseñaron? ¿La aprendí? ¿Me la adjudiqué? ¿Quién me la enseñó? ¿De dónde la aprendí? ¿Por qué me la adjudiqué? ¿Y esto sigue en sintonía con quién soy? ¿De verdad, genuinamente creo que no me he visto bien? Es un ejemplo absurdo, pero vámonos a uno más profundo. ¿De verdad creo que no tengo las aptitudes para poder empezar este proyecto que siempre quise hacer? Y esto me lo tuve que cuestionar cuando empecé el podcast. ¿De verdad no tengo la voz? ¿De verdad no tengo la narración? ¿De verdad no tengo la habilidad de comunicar mi historia? ¿De verdad no tengo la habilidad de conectar con los demás desde el quién soy? ¿Quién me dijo que no? ¿O de dónde saqué que no? Y esto alimenta, nutre y construye a la persona que soy hoy. Y repito, esto no tiene nada que ver con tener un problema con la autoridad.
Esto tiene que ver con nuestra habilidad de deconstruirnos y reconstruirnos una y mil veces, de regalarnos el privilegio de evolucionar, cambiar, crecer, porque se vale cambiar de opinión. También se vale mantenernos con las mismas, porque muy probablemente cuando te sientes frente a estas creencias, te vas a responder que sí. Te vas a responder que sí, eso que crees, eso que piensas, eso que aprendiste, robaste o imitaste, sí va con la persona que eres hoy. Si te alimenta, si te nutre, si te construye, si te hace crecer. Pero la realidad es que el mundo, la vida entera, se centra en evolución. Está tan en movimiento, de hecho está en constante cambio, que son aquellos quienes no se atreven a cuestionarse, a desaprender y volver a aprender, los que se quedan varados en una isla desierta platicando con un balón de fútbol ponchado como si fueran Robinson Crusoe y no tuviesen nadie más con quien platicar más que un amigo imaginario. Así que, antes de cualquier cosa, antes de adueñarte de tu historia, primero cuestiona qué conforma tu historia, qué de todo es tuyo, qué de todo vino de alguien más, qué de todo se puede quedar y qué de todo ya se tiene que ir. Y viene el paso número 2. Y este es uno fuerte, este es uno complicado y es uno en el que trabajo todos los días. Acepta tus fallas. Los aciertos los aceptamos todos, así que no te voy a decir que empieces a aceptar tus aciertos y que abraces tus éxitos. Nah. Acepta tus fallas. Y por aceptarlas, no me refiero únicamente a que sabes que existen, porque eso también ya lo platicamos. De nada te sirve que sepas las cosas si no las enfrentas, las abrazas, las haces parte de tu historia. No existe héroe sin villano. Es más, para que exista un muy buen héroe, de esos que sirven de inspiración para hacer películas taquilleras, tiene que existir un gran villano. ¿Y cómo vamos a aceptarlas? Te preguntarás, me preguntarás, nos preguntaremos. Te tengo un ejercicio. Encuéntrate todos los días una falla, ¿ok? Una falla diaria. Enfréntala y hazla visible. Yo tengo un tip, de hecho, paréntesis cultural, para todas mis personitas que quieren empezar a presentarse en redes sociales. Yo tengo no es un tip, pero es como un hack que yo hago cuando me quiero poner a grabar, cuando me quiero parar frente a una cámara o cuando me tomo una foto que quiero subir y sé que existe algo ahí que se ve raro, lo hago visible. Si lo haces visible, si te adueñas de él, si le pones nombre y lo vuelves parte de ti, no hay falla más grande que aquella que tú no aceptaste. ¿Por qué? Porque una vez haciéndola visible, nadie más la puede hacer suya. Es completamente tuya, es tu narrativa, es tu historia. Así que si ya vas a hacer el ridículo, hazlo bien. Si vas a salir raro en la foto, sal bien, bien raro. Si vas a subir algo que sabes que tiene una mancha al fondo, haz visible la mancha del fondo. Quítale el poder de hacerte a ti menos y dale el poder de hacerte a ti más. Ahora, por enfrentarla y hacerla visible, también esto implica no intentar tener la razón todo el tiempo, todo el día. Hay que entender que la razón, y lo pongo entre comillas, no discrimina edad, experiencia, sexo y economía, ¿ok? Creo que alguien más grande que nosotros alguna vez nos dijo que la razón se obtiene por la edad, pero te quiero recordar que muchas veces nosotros aprendemos más de los niños que los niños de nosotros. ¿Por qué? Porque son cabezas y corazones puros que se atreven a no tenerle miedo a nada de lo que sienten y dicen. Y muchas veces ellos tienen más razón que nosotros. Nos falta regresar a ser niños. Nos falta retomar esa habilidad de sorprendernos por todo. Nos hace falta reírnos de nosotros mismos y dejar de tomarnos las cosas tan en serio. Nos hace falta dejar de encontrar nuestro error en alguien más, porque esto es algo que también hemos platicado en el podcast. Las personas de enfrente son nuestros espejos. Así que si a mí no me gustan mis brazos y lo primero que veo en la otra persona son sus brazos, esa otra persona no tiene un pex con ellos, los tienes tú. Así que primero, acéptate a ti, aduéñate de ti y haz visible tu falla. Quítale el poder de quitarte a ti el poder y hazla tan tuya, tan parte de tu historia, que te celebre ese pequeño crack y que deje pasar la luz en lugar de hacerte un hoyo negro en el cual te quieras hundir todo el tiempo. Y el último hack
El último paso que te voy a dar hoy, que es un tercer paso, es algo que cuando lo escribí no sabía si ponerlo al final del episodio o ponerlo aquí antes de que acabemos. Pero creo que la decisión de haberlo puesto aquí la vas a entender cuando termine de decírtelo. Y el tercer hack es que te preguntes, ¿qué harías si fueras el personaje principal de tu historia? Y normalmente la respuesta es que vas a tomar ese riesgo, te vas a atrever a intentarlo, no te vas a quedar con las ganas de vivir esa experiencia que sabes que al final va a nutrir a la persona que eres hoy. Y esto viene de acá. Cuando estaba más chica, leía muchísimo. Todavía leo, ya no muchísimo, pero todavía leo. Y lo que más me gustaba leer era ficción, muchísima ficción. Ya platicamos que Harry Potter fue lo que me hizo amar la lectura, así que sabrás. ¿Por qué me gustaba leer ficción? Porque me encantaban esas historias en las que el personaje principal construía algo, salvaba a alguien, quería hacer algo más, quería dejar huella y se enfrentaba a todos sus miedos todo el tiempo sin importar lo caótica que se viera la situación o lo grande que estaba el dragón. Y después de tantos libros, llegué a esta conclusión. Si empezaba a tratarme a mí como si fuese el personaje principal de mi libro, era muchísimo más probable que pudiese construir una historia parecida a aquellas que me encantaban leer o ver en el cine. Claro, a mi escala. Repitamos, los Voldemorts, los dragones y los torneos de los tres magos existen en todos lados, solo cambian las máscaras. Ahora, hay algo espectacular en los libros, y es que nunca sabes cuándo vas a llegar al final. El libro físico puedes ver el tamaño, por supuesto, pero no sabes cuándo vas a leer la última página, sobre todo si eres tú la que está escribiendo ese libro. Y algo que también aprendí de los libros y de ese final es que nunca piensas en la última página. Es más, pausa para pensarlo. ¿Cuándo te has puesto a analizar, a pensar o a recordar la última página del último libro que leíste? Nunca. Nunca recuerdas al personaje principal por su última página, porque esta página no te cuenta la historia de quién fue, de qué hizo, de su camino, de sus logros y sus fracasos. Solo es la última página. Así que empieza a escribir una historia que cuando alguien llegue a la última página, quiera saber todo el camino que te hizo llegar ahí. Y es justo cuando empiezas a comprarte tu historia, cuando te crees el cuento, cuando estás tan en sintonía contigo, que los sueños, las señales, los resultados, las oportunidades empiezan a verse cada vez más claras. De hecho, hace mucho tiempo escribí por ahí, ahorita que me puse a revisar los blogs antiguos, que soy una fiel creyente de que las señales siempre están presentes, pero que nosotros no lo estamos. Que intentamos vivir el cuento que alguien más está viviendo. Queremos construir un cuento que agrade a alguien más, que haga sentirse orgulloso a alguien más, que no moleste a alguien más. Tanto que solo vemos las señales que nosotros queremos construir para poder darnos la razón de eso que con tanto anhelo queremos empezarnos a comprar y aceptar. Pero las verdaderas señales, aquellas que realmente nos llevan por ese camino que tanto estamos esperando, son esas señales que empiezas a ver cuando caminas ese camino amarillo que te lleva a Oz. Ese camino que cuenta la historia del personaje principal que realmente eres. No la del árbol número 3 que adorna la fila final del teatro de la obra de fin de curso escolar. No la de Viktor Krum. No la de Cedric Diggory. Nunca, nunca es demasiado tarde para adueñarte de tu historia. Si llegaste al final de este episodio, córrele a Instagram y déjame un pixelito, que es ese como robotito morado que está en los emojis, en el post de qué historia cuentas. Pero únicamente hazlo si algo de todo lo que te acabo de decir resonó contigo. Vamos a empezar a dejar de hacer las cosas solo por hacerlas. Construye tu historia. Construye tu historia con cada decisión que tomes y cumples. Porque también escribí por ahí alguna vez que somos las promesas que nos cumplimos y las decisiones que tomamos. Así que aduéñate de tus decisiones, aduéñate de tu historia. Y ahora, empieza a contarla. Amigos, que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche a la hora a la que estés escuchando esto. Nos vemos el próximo martes en el Cafecito con Chisme en el live de Instagram y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Con Doble N. Bye.